esta primera clase vamos a ocuparnos de la ingeniería narrativa del Quijote, es decir, del complejo sistema autoral. Todos los contenidos de lo que vamos a tratar, las ideas magistrales, las tomamos de la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro, y a la luz de esta obra de Maestro interpretamos todos estos materiales, tomando, repitiendo cosas que ya ha dicho Maestro y analizando a partir de lo que Maestro ha establecido otros pasajes del Quijote. En conjunto, como señalábamos en la presentación de este curso, nuestra idea es facilitaros un gran número de pasajes explicados del Quijote para que se entienda bien y los podáis utilizar en vuestras clases o simplemente podáis disfrutarlo con mayor conocimiento de causa. Bien, antes de empezar a tratar la cuestión del sistema autoral del Quijote, es fundamental acudir a unos contenidos de la crítica de la razón literaria, concretamente a la distinción que Jesús Maestro hace entre autor, lector y transductor, que junto con la obra, o sea, autor, obra, lector y transductor, son los materiales literarios, los materiales de los que se ocupa la teoría de la literatura. Pero esto ahora no vamos a tratarlo, no es esta la ocasión. Vamos a tomar tres de estos materiales, autor, lector y transductor, vamos a definirlos y vamos a ver qué sucede en el Quijote. Y luego posteriormente analizaremos, veremos pasajes del Quijote en los que estas figuras tienen un especial protagonismo. Bien, autor, lector y transductor. El autor es el que escribe la obra literaria. Punto, no hay más. Cervantes es el autor del Quijote, ningún problema. El lector es aquel que lee para sí. Un tío en su casa leyendo, tú y yo en casa leyendo una novela, disfrutando de esa novela, somos lectores. Y la figura que introduce Jesús Maestro, que es fundamental, es la del transductor. El transductor es aquel que lee para los demás. Es decir, un crítico literario que lee una novela para escribir una reseña en un periódico es un transductor. Un editor que lee unos manuscritos para ver si los publica o no es un transductor. Un profesor que lee el Quijote para dar una clase es un transductor. Yo mismo, leyendo el Quijote para grabar estos vídeos, soy un transductor. Un censor que está diciendo esto lo hay que borrarlo, esto hay que quitarlo, esto hay que ponerlo, es alguien que lee para los demás, es un transductor. El ministerio o las consejerías o las instituciones encargadas de fijar las lecturas correspondientes al sistema educativo, pues ese canon de lecturas que entrarán en selectividad o en las PAU o como se les llame hoy en día, ese canon de lecturas es una acción transductora, porque esos transductores son aquellos que, considerando el conjunto de las obras literarias, determinan cuáles son esas obras literarias que van a tener que leer los lectores. Por tanto, esta figura del transductor es muy importante. Es aquel que lee para los demás. Y hay que añadirle una cosa más. Es el que lee para los demás y mediatiza de alguna manera la recepción que estas personas van a tener de esa obra literaria. Esto es muy importante. El transductor mediatiza, interviene de alguna manera en la recepción que esas obras literarias van a tener por parte de los lectores. Bien, autor, Cervantes, lector, tú y yo leyendo en casa el Quijote, transductor, todos aquellos que hemos leído el Quijote para explicarlo en clase, para grabar unos vídeos, para dar una conferencia, para editarlo, para etcétera, etcétera, etcétera. Los principales, vamos a quedarnos con la figura del transductor porque es la que entraña más dificultad. Los principales transductores del Quijote pues son Juan de la Cuesta, el impresor que en 1605 dio la primera parte a la imprenta. Ese es un transductor fundamental porque el autor Cervantes escribe la obra El Quijote y el transductor Juan de la Cuesta es el que interviene, el que actúa de vínculo entre Cervantes, la obra, y los lectores. Ese transductor que es el que activa esa circularidad que se da en la literatura. El primer transductor más importante es Juan de la Cuesta. Otro transductor importante es Francisco Rico, quien en 2015 sacó una edición del Quijote. ¿Pero qué había hecho Francisco Rico? Rico era experto en ecdótica, es decir, en la ciencia encargada de estudiar los procesos de impresión y de composición de tipos, cajas, etcétera, que luego da lugar a las obras literarias. Bien, Francisco Rico detectó que en el Quijote había una serie de erratas. Esto lo detectó después de estudiar durante muchos años cómo se imprimían los libros en el siglo XVI. Entonces, Cervantes XVI-XVII. Entonces Francisco Rico detectó que en el Quijote había una recurrencia de errores, una serie de errores que, teniendo en cuenta su posición en las páginas, podían deberse a la compaginación, a los cajistas que
que diseñaban las planchas que imprimían el libro, y cuando aquellos errores se daban recurrentemente en unas determinadas páginas, era posible apreciar que aquellos errores eran inducidos por el proceso de imprenta. Advertido de esto, Rico solucionó o arregló estos problemas y dio a la imprenta en 2015 un Quijote que, en sus propias palabras, típico del profesor Francisco Rico, muy acostumbrado a soltar butades, a soltar exageraciones desafiantes y a veces impertinentes, dijo aquello de esta es la primera edición del Quijote. ¿Por qué decía esto Rico en 2015? Pues porque, a su entender, una vez corregidos todos los errores de los transductores anteriores, el Quijote que él ofrecía a la imprenta era un Quijote más próximo a la obra escrita por Cervantes. Cervantes, autor, escribe una obra del Quijote que el transductor Francisco Rico transduce, es decir, da a los lectores con la mayor fiabilidad que se había logrado hasta aquel momento. Esta es la clave para entender esa figura de la transducción y también esos errores o esas mediaciones, cómo el transductor interviene en la recepción de la obra literaria. Y a esto hemos de decir que Jesús Maestro, en la Crítica de la Razón Literaria, publicada en su totalidad entre 2017 y 2022, y los trabajos que a partir de la Crítica de la Razón Literaria ha dedicado el estudio del Quijote y los libros que ha dedicado a analizar el Quijote, nosotros sostenemos que Maestro ha llevado a cabo el ejercicio de transducción literaria crítica, no ecdótica. Francisco Rico se dedicó a la ecdótica, y mientras que a la crítica textual, mientras que Jesús Maestro se ha dedicado a la crítica literaria, los estudios literarios del Quijote, de mayor envergadura, de mayor potencia, de mayor alcance, que más, se han ocupado de la complejidad, de la totalidad de la obra cervantina. La persona que más se ha significado y cuya obra ha sido más certera, más potente críticamente hasta nuestro presente, es Jesús Maestro en su Crítica de la Razón Literaria. Por eso diremos que los ejercicios de transducción de Jesús Maestro son originales, ejemplares y los más potentes de que disponemos hasta el momento. Eso que ha hecho Maestro es canónicamente un ejercicio de transducción, y nosotros decimos que es el más potente ejercicio de transducción que se ha hecho de la obra cervantina. Bien, aunque de forma apresurada, entendemos que las figuras del autor, del lector y del transductor quedan ahora claras. Vamos ahora a darles un nivel de complejidad. Aumentamos ese nivel de complejidad para señalar que en el Quijote vamos a encontrarnos a autores, lectores y transductores ficticios. Es decir, autor real Cervantes, lectores tú y yo leyendo el Quijote, transductores pues Juan de la Cuesta, Francisco Rico o Jesús Maestro. O yo mismo en este caso haciendo este vídeo. Bien, estos son autores, lectores y transductores reales. Pero ahora vamos a ver a los autores, lectores y transductores ficticios. ¿Qué significa esto? Significa que el autor Cervantes, en la obra El Quijote, ha construido una serie de personajes que se dedican a escribir. Hay un autor, hay un historiador arábigo, hay unos sabios de Argamasilla, etc. Hay gente que ha escrito sobre el Quijote ficticiamente, personajes del Quijote que representan el papel de autores. Hay personajes del Quijote que representan el papel de lectores. Y hay personajes del Quijote, y esto es lo fundamental y lo que entraña mayor complejidad, que actúan como transductores ficticios, es decir, son personajes que dentro del Quijote se dedican a mediar entre unas obras ficticias, entre unos autores ficticios, unas obras ficticias y unos lectores ficticios. Pero resulta que esta mediación y estos cruces entre estas figuras no solo atañen o no solo se dedican a lo ficticio, sino que a veces también interceden con lo que está fuera de la ficción. Es decir, y ahí tenemos a los personajes del Quijote de la segunda parte que hablan o comentan cuál ha sido la recepción que realmente ha tenido la primera parte del Quijote por parte de los lectores reales. O sea, los lectores que en 1605 habían leído la primera parte y hablaban de la primera parte, los personajes del Quijote de 1615 van a
comentar cuál ha sido la recepción de esa primera parte. Y ahí se da un salto originalísimo entre ese nivel de la ficción, pero no hay, como dicen algunos, un nivel de la realidad. No, sencillamente lo que hay aquí es una mezcla de planos, de niveles narrativos que tienen en cuenta también esa recepción que se había tenido por parte de los lectores de principios del siglo XVII. Bien, todo esto se complica, y quien más complica estas cuestiones son los transductores ficticios. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy, y concretamente vamos a analizar al mayor de los transductores ficticios del Quijote, la figura más polémica, más conflictiva y peligrosa que tenemos en esta obra, que es lo que Maestro llama el narrador transductor o el transductor narrador del Quijote. Vamos a ver quién es este individuo, vamos a explicarlo seguidamente. Para ello, en lugar de leeros los pasajes, porque ahora ponerme yo aquí a leerlo es más farragoso, os recomiendo que leáis el capítulo 8, el final del capítulo 8 y el capítulo 9. Y ahí tendréis lo que yo os ahora voy a explicar, voy a referir con mis propias palabras, no leyendo, porque entiendo que es más digerible explicar las cosas que leerlas. Imaginaos, vamos a figurarnos esto, que sois un individuo que está leyendo una obra, una pequeña novela, pequeñita novela, que leéis, que corresponde al capítulo 1/8 de las aventuras de Don Quijote. Vosotros empezáis a leer, llegáis al capítulo 8. Y al final del capítulo 8, Don Quijote está con el vizcaíno, que están a punto de entrar en batalla. Entran en batalla cuando las espadas están a punto de cruzarse, se queda cortada la historia, queda destroncada la historia. Ahora tú imagínate que eres el tío que está leyendo esto y que ha llegado a ese punto del capítulo 8 y que la historia se ha quedado destroncada. Y tú te has quedado en tu casa con ganas de saber qué viene a continuación. Esto es lo que sucede en el Quijote. Esto es lo que se nos narra en el Quijote. Y ahora Cervantes lo que hace es que te pone a ti, que eres el lector de ese capítulo 1 a 8, hace que vayas al mercado, a un mercado de Toledo, que entres en una sedería, que en esa sedería entre un chaval con unos cartapacios que llevan ahí unos papeles escritos, y tú, que eres muy aficionado a leer hasta los papeles rotos de las calles, quieres saber qué está escrito en ese cartapacio. Pero resulta que está escrito en caracteres arábigos. Entonces buscas a un morisco aljamiado, que habla las dos lenguas, y le pides que te traduzca de qué van aquellos papeles. El morisco aljamiado empieza a leerse aquello, se ríe, tú le preguntas que de qué te ríes, y cuando te refiere a aquello, ¿no? Pues aquí se habla de doña Dulcinea, que era la mujer que tenía mayor mano para salar puercos. ¿Cómo que Dulcinea? Claro, tú te das cuenta de que allí se habla de Dulcinea, que es uno de los personajes de aquella novela, de aquella pequeña novelita de los capítulos 1 a 8 que tú habías leído. Coño, aquí se habla de Dulcinea. Luego, cuidado, que esto puede que tenga que ver con la historia que se quedó rota. Y le preguntas, oye, ¿qué título tiene aquello? Y el morisco aljamiado te dice, la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y entonces tú das con la continuación de aquella novela. Bien, ahí con astucia, que no se note mucho tu interés, se la compras al sedero por £1, aunque si el sedero hubiese visto tu interés, te habría exigido 6 y tú habrías pagado aquellos £6. Bien, te la llevas y le pides al morisco aljamiado, que también te llevas a tu casa, que te la traduzca bien, fielmente y con brevedad. El morisco aljamiado lo hace bien, fielmente y con brevedad en 1 mes y medio. Por 2 fanegas de trigo y 2 fanegas de pasas y 2 arrobas de trigo. 2 arrobas de pasas, y 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo. Por ese precio consigues una traducción fidedigna, y te quedas con aquello. Pero no contento con esto, tú vas a seguir indagando, buscando, etc. También vas a dar en una vieja ermita derruida con un cofre que contenía unos papeles, unos documentos. Es decir, tú vas atesorando documentación sobre aquella historia que se había quedado destroncada en ese capítulo 8. Tú das ahora con la crónica de Cide Hamete Benengeli, el historiador arábigo que escribió en arábigo lo que te queda del Quijote, que eso que estaba en los cartapacios. Das con aquello, patrocinas la traducción, fijaos que estás actuando como un editor, patrocinas la traducción, te quedas con aquel material, sigues investigando, das con los papeles, los documentos de los académicos de Argamasilla, das con sonetos, con los epitafios a la muerte de Don Quijote, es decir, das con una serie de documentación. ¿Y qué haces? Te la guardas.
Y cuando tienes todo aquello que en principio era simplemente para satisfacer tu curiosidad lectora, tú querías saber cómo continuaba aquello, no, ahora vas a adquirir otra dimensión. Fíjate que hasta ese momento, ese lector, bueno, tú que estás haciendo esto, tú que estás haciendo todo esto, eres simplemente un lector que busca continuar la lectura que le gustaba. Eres un lector. Pero ahora vas a dar un salto. Y esto, si no se entiende, el salto no se entiende nada. Y de hecho, para entender esto, debes contar con la figura del transductor, que ha introducido Jesús Maestro en la teoría de la literatura. Por eso, los ejercicios de transducción de Maestro son tan importantes, porque nos proporciona la clave fundamental para la comprensión de todo el Quijote, que es la figura del transductor. Porque ¿sabes qué vas a hacer tú ahora en este momento? Tú lo que haces en este momento es, bueno, oye, esto es muy bueno, y voy a darlo a la imprenta. Y en ese momento, cuando tú vas a transmitir todos esos materiales y darlos a la imprenta, te vas a convertir en transductor. Vamos a ver ahora cuáles van a ser tus funciones como transductor. Has cambiado, ya no eres el lector, ahora estás leyendo para los demás, te acabas de convertir en transductor. Esto que vas a hacer tú, lector que te has convertido en transductor, lo tomo directamente de la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro. Estos son los puntos que Maestro señala, estas son las acciones que Maestro señala que hace ese transductor, ese lector convertido en transductor. En primer lugar, no da su nombre propio ni nombre común, no sabemos quién es. Ahora, lo que sí sabemos es que en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿quién es ese pronombre? Ese pronombre personal, ¿a quién corresponde ese pronombre personal? ¿Quién es el que no se quiere acordar? Bueno, de hecho, el que no quiere decir, porque es imposible no querer acordarte de algo. Si tú sabes algo, lo sabes. No me quiero acordar es no quiero decir quién es. ¿Quién es ese individuo que no quiere decir el nombre? Es el transductor narrador. Enuncia el título de cada uno de los capítulos. Es decir, los capítulos del Quijote, fijaos cómo están redactados. De cosas que dice Benengeli, que las sabrá quien las leyere si lee con atención. O sea, de cosas que dice Cide Hamete Benengeli. Luego, no estoy leyendo la crónica de Cide Hamete Benengeli. Este título lo has puesto tú, lector, que ahora, disponiendo de la crónica de Cide Hamete Benengeli, cortas los capítulos y les pones los títulos. Esa acción, que es una acción de composición literaria, la estás haciendo tú. Pones el nombre a cada capítulo y lo cortas. Ironizas sobre personajes, especialmente sobre Cide Hamete Benengeli y el morisco aljamiado. Es que el transductor narrador se permite este tipo de comentarios, va glosando y va apostillando lo que van diciendo uno u otro. Escribe el prólogo de 1605, es verdad. El prólogo de tú, imagínate que has recopilado todo esto, tú eres el transductor narrador. El transductor, perdón, he incorporado ahora una figura que no era el momento. Tú eres ese transductor, eres el transductor que tiene todos estos materiales, que no da su nombre, que corta los capítulos, que les pone título, que ironiza sobre el uno y el otro. Muy bien. Y ahora tú, cuando das esto a la imprenta, como editor, tienes que poner un prólogo, pero no sabes cómo se escribe un prólogo. ¿Y qué haces? Pues le preguntas a un amigo, oye, ¿cómo se escribe un prólogo? Y el amigo te dice, mira, un prólogo se escribe así. Y lo que tú vas a hacer ahora es, mi amigo dice que los prólogos se escriben así, y entonces explicas lo que tu amigo te ha dicho. Es decir, tú ahora tienes unos problemas como editor que debes solucionar. Y esto es un proceso de edición a la vista, con balcones a la calle, abierto, en canal. Es lo que estamos viendo nosotros. Y eso lo estás haciendo tú. El prólogo de 1605 ficcionalmente. Lo escribes tú, transductor. Tú, transductor, escribes ese prólogo de 1605. Organizas los capítulos 1/8, efectivamente. Apareces como personaje en el capítulo 9, porque allí leemos, estando yo un día en el Alcaná de Toledo, entré en una sedería, estando yo un día en el mercado de Toledo, estando yo un día, ese yo, ¿quién es ese yo? ¿Quién es el yo que dice, quedó destroncada la historia y yo quería saber más, etcétera? Ese yo, ¿quién es? Ese yo eres tú, es el lector del 1 a 8 que se ha quedado destroncada la historia, y estando yo un día en el Alcaná de Toledo, no es Cide Hamete Benengeli el que está en el Alcaná de Toledo, no es el morisco aljamiado, o sea, el morisco aljamiado está, pero no es el que habla. Eres tú que te habías quedado con la historia cortada y querías más, y tú encontraste en el Alcaná de Toledo aquello. Luego la voz que aparece, el personaje que aparece, ese yo que aparece, no es Cervantes. No es Cervantes, es el lector que se convertirá en transductor.
Compila y organiza el resto de la obra, efectivamente. Incorpora los poemas de los académicos de Argamasilla, efectivamente. Contrasta todas las versiones y da la suya a la imprenta. Todos estos puntos son los que señala Jesús Maestro en la crítica de la razón literaria. Haces todo esto y lo das a la imprenta, pero haces una cosa más. Y esta es la que va a complicarlo todo, y es lo que vamos a examinar en la clase de hoy. Y es que nos lo narras. Y ahora cuidado, aquí entra otra figura, el narrador. ¿Quién es el narrador del Quijote? Vamos a explicarlo recuperándolo todo, da igual que nos repitamos, es preciso repetirse a veces. Un tío leyendo el capítulo 1 a 8 del Quijote en su casa. El capítulo octavo queda destroncado, roto. Este individuo busca la continuación y la encuentra y encuentra otros materiales. Este individuo toma todos estos materiales, los junta, los organiza, los divide, les pone el título, permite ironizar sobre esto, sobre otro, escribe el prólogo, hace todo lo que hemos dicho que hace. Pero hace más, no lo da así en bruto, sino que lo que hace es narrar estos documentos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la voz que nosotros escuchamos, la voz que cuenta, el personaje que cuenta, es el transductor. Por tanto, diremos que es un transductor narrador, porque hace dos cosas. Hace todo lo que hemos visto hasta ahora que hace y nos cuenta el Quijote. Es decir, nosotros al leer el Quijote estamos leyendo a Cide Hamete Benengeli, no. ¿Estamos leyendo al Morisco Aljamiado que traduce del árabe al español? No, porque el Morisco Aljamiado le refiere la crónica de Cide Hamete Benengeli, se la cuenta a quien le paga, al lector que le paga, que se lo lleva a su casa durante un mes y medio, etc. Se la cuenta a este, y este dice concretamente, la tradujo toda del mismo modo que aquí se refiere. Es decir, el Morisco Aljamiado la tradujo toda del modo en que yo os voy a referir. Y yo digo que la refiero igual que él la tradujo. Bueno, esto es lo que dices tú, ¿eh? Luego ahora nos vamos a encargar de los contenidos de verdad y mentira a propósito de este individuo. Pero quien refiere la cosa no es Cide Hamete, no es el Morisco Aljamiado, no son los académicos de Argamasilla, no es el autor del capítulo 1 a 8. Ninguna de estas figuras la escuchamos, a ninguna de ellas. Sabemos de ellas y sabemos lo que dicen por vía del lector convertido en transductor, que también es narrador. Y esto plantea dos cuestiones. La primera, que realmente esto es lo que haya sucedido, es decir, que este transductor narrador haya hecho lo que aquí acabamos de decir. Y luego hay otra posibilidad. Esto ya lo examinaremos en el apartado de conclusiones, pero lo adelanto aquí. Hay otra posibilidad. ¿Cuál es? Pues que no exista ningún otro personaje. O sea, que no exista Cide Hamete, que no exista el Morisco Aljamiado, que no exista el autor del 1 al 8, que no existan los académicos de Argamasilla, que no exista nadie. Es decir, que todo el Quijote no sea más que la invención de un personaje, que es el narrador, que fabula todo esto. No sé si me explico. Es decir, yo puedo decir que estaba leyendo una obra que se me quedó cortada, que busqué documentos, que los encontré tal, y que escribí todo esto, y yo os informo de la existencia de Cide Hamete, del Morisco Aljamiado, de los académicos, os informo de todo esto, de estas figuras que ninguno de vosotros conocéis. Vosotros me estáis escuchando a mí, y yo os digo que lo saco de allí. Pero vosotros, ¿qué prueba hay de ello? ¿O cómo sabéis que lo saco de allí y que no lo saco de aquí? ¿Cómo sabéis que no viene de mi cabeza? ¿Cómo sabéis que toda esta fabulación no es más que una construcción imaginativa mía? Que soy ahora vamos a decirlo, un autor ficticio y narrador. O sea, si en lugar del lector convertido en transductor, puede que este tío sea un autor ficticio, un autor que se inventa Cervantes, que a su vez se lo inventa todo. ¿Se entiende esto? No hay que averiguar nada, porque aquí no hay nada que averiguar. Aquí lo único que hay es que cabe contemplar las dos cosas. Cabe contemplar que nos encontremos frente a un transductor narrador, y cabe considerar que nos encontremos frente a un autor narrador. Cervantes se inventa un tío que se lo inventa todo y que nos lo cuenta. Es la otra opción. Esto no es materia para averiguar. Estos son posibilidades de confusión. Y en el apartado de conclusiones vamos a ver qué sentido tiene toda esta confusión. Vamos a ver con qué persigue Cervantes con esta confusión. Con la posibilidad de impugnarlo todo, o no impugnarlo todo, pero a su vez complicarlo todo de una manera genial, de una manera magistral. Esto es lo que vamos a ver en el apartado de conclusiones. Pero ahora, seguidamente,
visto lo que acabamos de ver, ahora vamos a analizar, vamos a ver distintos pasajes para que veáis que esta figura del transductor narrador es un liante de primera categoría. Seguimos aquí las interpretaciones de Jesús Maestro. Jesús Maestro ha definido a este hombre que es como mentiroso, compulsivo, miente más que habla, ¿no? Y realmente vamos a ver algunos pasajes de la crítica de la razón literaria, vamos a ver algunas interpretaciones de Maestro y vamos a ver también otros pasajes que hemos analizado a la luz de los estudios de Maestro. Pero fundamentalmente lo que encontramos en la crítica de la razón literaria es ponernos en alerta, en un estado de alerta constante frente a este tío, porque una cosa es lo que él narra y otra cosa son los hechos que suceden. Es decir, yo te puedo estar diciendo que fulanito y menganito están haciendo esto y están haciendo otra cosa distinta. Si tú te fijas en lo que hacen los personajes y te fijas en lo que dice el transductor narrador, te darás cuenta que no hay correspondencia entre lo uno y lo otro. Es decir, que está mintiendo. Pero esto tienes que advertirlo. Si no haces este ejercicio y te crees al transductor narrador, el Quijote te centrifugará, te mareará, te dejará fuera. Vamos a poner un ejemplo de ello. En el capítulo 74 de la segunda parte, estamos en el final del Quijote, leemos lo siguiente. Dice ese transductor narrador que en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, siempre fue de apacible condición y agradable trato. Es decir, que no está diciendo que el Quijote, mientras era Don Quijote, fue de apacible condición y agradable. No, está diciendo que cuando Don Alonso, o sea, digamos, Don Alonso Quijano sin locura, era Don Alonso Quijano, era de agradable condición y apacible trato. De apacible condición y agradable trato, perdón. Apacible condición y agradable trato. Pero que cuando enloqueció y se volvió Don Quijote, siguió siendo de apacible condición y agradable trato. Es decir, que fue de apacible condición y agradable trato siempre. Bien, esto es una exageración. Esto es lo que dice el transductor narrador. Pero ahora nosotros leemos el Quijote. Y claro, leemos lo siguiente. En el capítulo 2 de la primera parte, cuando Don Quijote sale a buscar aventuras, leemos estas 3 líneas. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba porque quisiese topar luego con quien hacer experiencia del valor de su poderoso brazo. Porque quisiese topar luego con quien hacer experiencia del valor de su poderoso brazo. En otras palabras, quería encontrarse a alguien a quien partirle la cara, alguien con quien pelearse. Es decir, Don Quijote sale y se desespera porque no se le cruza a nadie por delante, porque no tiene a nadie con quien pegarse. Esto es lo primero que leemos de Don Quijote. Antes de cualquier otra aventura, lo que hay es un desespero porque le falta pelea, porque le falta un contrincante. Esto va a seguir durante toda la novela. En el capítulo 54 de la segunda, en el Palacio de los Duques, leemos lo siguiente. Tuvo a gran ventura habérsele ofrecido ocasión donde aquellos señores pudiesen ver hasta dónde se extendía el valor de su poderoso brazo. Otra vez el valor del poderoso brazo. En otras palabras, ese valor del poderoso brazo es las ganas, el deseo de partirle la cara a alguien, de derrotar a alguien, de vencer a alguien. ¿Cómo se condice todo esto con la apacible condición y el agradable trato? Pues es muy difícil. Es muy difícil. Esto no casa de ninguna manera. Y si ya vamos directamente a uno de las primeras aventuras de Don Quijote, tenemos que en el capítulo 3 de la primera parte, cuando está velando las armas y aparecen los arrieros. Y en ese momento leemos lo siguiente. Se acerca un primer arriero para apartarle las armas y coger agua para sus bestias y sucede lo siguiente. Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la daga, alzó la lanza a 2 manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que si secundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Es decir, si le llega a dar otro golpe igual que el primero, lo mata. Bueno, apacible condición y agradable trato, y leemos esto. Viene el segundo arriero, hace lo mismo, le separa las armas para poder coger un poco de agua, y Don Quijote le hace lo siguiente. Llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Se la abrió por 4,
¿Cómo casa esto con la apacible condición y el agradable trato? El transductor narrador nos dice que Don Quijote, mientras fue Alonso Quijano y mientras fue Don Quijote, fue de apacible condición y agradable trato. Y lo primero que leemos es que Don Quijote sale a la calle, sale a los caminos, vamos a decirlo bien, sale a los caminos y se desespera porque quiere encontrar a alguien con quien pegarse. Ese desespero o esa voluntad la mantiene durante toda la obra. Y una de las primeras aventuras que tenemos es la de los arrieros, en que está a punto de matar a dos arrieros sencillamente porque le mueven las armas. ¿Qué apacible condición y agradable trato es esta? Pues bien, esta incompatibilidad entre lo que el transductor narrador dice y los hechos que nosotros lectores leemos, esa distancia hay que observarla y hay que estar muy alerta, porque si no la observamos nos perdemos. Si no la observamos nos engaña el transductor narrador. Y esto, insisto, hay que seguir este curso de los hechos y de las narraciones de los hechos y ver que no hay una correspondencia clara siempre entre ellos. Esto es lo que Jesús Maestro ha hecho en la crítica de la razón literaria y lo que hay que... y sobre lo que no hay que olvidarse. O sea, hay que estar muy atento a esto. Vamos a ver otros episodios. Los recursos de los que Cervantes se sirve para crear este tipo de inadecuaciones, de ambigüedades, de dobles sentidos, de incoherencias, etcétera, son muy variados. Aquí no los podemos tratar, por supuesto, porque esto nutre todo el Quijote. Pero vamos a ver distintas formas de esto. Una de ellas, capítulo 9 de la primera parte, leemos lo siguiente. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas. Claro, sus nunca vistas hazañas. Ahí hay una ambigüedad. ¿Qué puede significar eso? Bueno, tenemos en primer lugar sobre unas hazañas que él nunca vio, el sabio nunca vio, sobre unas hazañas que nunca existieron, o sobre unas hazañas que por su originalidad, por su condición, son inauditas y son inéditas. Unas hazañas que nunca se habían dado y que esta era la primera vez que se dieron semejante tipo de hazañas. Bien, ahí hay esa ambigüedad con el nunca vistas hazañas. Esta es una ambigüedad que Cervantes va también a explotar en el capítulo 18 de la primera parte y en el 52 también de la primera. Leo estos dos pasajes de estos capítulos. En el 18, llevado de la imaginación de su nunca vista locura y sin parar prosiguió diciendo, claro, de su nunca vista locura, aquí tenemos lo mismo, es decir, es una locura que no existió, o sea, Don Quijote no estaba loco, de ninguna manera estaba loco, o Don Quijote estaba loco de una forma que no se había visto antes. Esa ambigüedad la tenemos ahí y la tenemos también en el 52. Y los que se pudieron leer y sacar el limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia. Y aquí tenemos dos cosas, fidedigno autor, o sea, aquí se refuerza el contenido de verdad, de profesionalidad, de competencia historiográfica, esta competencia historiográfica de alguien que nos cuenta una historia nunca vista, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Nunca vista es un intensificador, ¿sí? O nunca vista puedes tener su sentido literal. Bien, esta es la ironía. La ironía precisamente es eso, la distancia que se da entre el sentido literal y el sentido intencional. Bien, todos estos elementos nos ayudan, si los consideramos a todos en su conjunto, a complicar mucho la cuestión de la credibilidad de lo que nos cuenta este transductor metido a narrador. Insisto en que ahora, más que abordar todos estos casos, vamos a ver distintos formatos de estos juegos sobre la verdad, la mentira, sobre si te puedes creer o no creer lo que dice este o dice esto otro. Vamos a ver la diversidad de casos y, por supuesto, no tenemos ningún propósito exhaustivo en esta clase. Fijaos, Don Quijote, voy a leer ahora cómo Don Quijote se imagina que un sabio explicará sus hazañas y luego vamos a leer cómo el transductor narrador nos cuenta estas hazañas. Fijaos la diferencia en el tono y luego veremos por qué digo esto. Así se imagina Don Quijote que un sabio historiador hablará de él, explicando cómo empezaron sus aventuras. O sea, este es el inicio de las aventuras de Don Quijote. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos, con sus arpadas lenguas, habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora. O sea, todo esto para decir que apenas se hizo de día.
Para decir apenas se hizo de día, esta es la forma en la que Don Quijote se imagina que el sabio narrará su historia. En realidad, ¿cómo nos la narra el transductor narrador? Pues nos dice lo siguiente. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, a hurtadillas, una mañana, antes del día, que era uno de los más calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo. Por la puerta falsa de un corral. No salió, es decir, no se lo dijo a nadie. Y salió por una puerta falsa. ¿Por qué? Pues porque aquello que iba a hacer no sería del agrado probablemente ni se lo iban a permitir. Tuvo que salir escondido por una puerta falsa y sin darle noticias a nadie. Claro, no es esta una salida gloriosa de un caballero hacia las aventuras. Fijaos la desproporción entre cómo Don Quijote se figura que alguien explicará su salida a las aventuras y cómo realmente leemos su salida a las aventuras. Pues bien, esta desproporción que se da en el propio Don Quijote también se da en el transductor narrador. Hay un momento, claro, esto sucede en el segundo de la primera parte, pero es que en el segundo de la primera parte, pero en el 14º de la segunda parte, claro, aquí hay que acordarse o anotarse qué sucede aquí, o sea, hay que estar muy atentos sobre el Quijote. En el 14º de la segunda parte es el transductor narrador el que habla, y este transductor narrador se expresa en este tono que vamos a leer ahora. En esto ya comenzaban a gorjear en los árboles 1000 suertes de pintados pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y balcones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor, etcétera, etcétera. Es decir, es el mismo tono grandilocuente, retórico, con el que Don Quijote se figuraba o creía que los sabios hablarían de su salida a la aventura. Y eso que luego el transductor narrador no se lo concede, el transductor narrador nos dice, se hacía de día, no lo dijo a nadie y salió por la puerta falsa de un corral. Ese tono que corrige el transductor narrador en el capítulo 2 de la primera parte, en el 14º de la segunda, es el transductor narrador el que empieza hablando con el mismo tono, el mismo registro grandilocuente que empleaba Don Quijote allí. Pero fijaos, ¿para qué? Para jugar, porque cuando salió el sol, cuando se vio, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué vio Sancho? ¿Qué tenía Sancho delante de la cara cuando salió ese sol? Seguimos leyendo. Mas apenas dio lugar la claridad del día para ver, o sea, ahora está el propio narrador nos está diciendo lo que sucedió, que es que había luz clara para ver. Mas apenas dio lugar la claridad del día para ver y diferenciar las cosas, cuando la primera que se ofreció a los ojos de Sancho Panza fue la nariz del escudero del bosque, del caballero del bosque. O sea, lo primero que vio cuando es la nariz. ¿Y cómo es esa nariz? Cuéntase, en efecto, que era de demasiada grandeza, corva en la mitad y toda llena de verrugas, de color amoratado, como de berenjena. Bajábale 2 dedos más abajo de la boca, cuya grandeza, olor, verrugas y encorvamiento así le afeaban el rostro, que en viéndole Sancho comenzó a herir de pie y de mano como niño con el... etcétera, etcétera. O sea, que lo que está haciendo el transductor narrador es jugando con los registros, grandilocuente, retórico, sofístico, para crear un entorno de alta consideración y luego bajarlo rápidamente y con un gran contraste. Con ese salió el día y se vio el narigón del caballero de Tomé Cecial, que era como aquí se describe. Fijaos ese contraste entre los dos registros. Pues bien, este es el individuo que actúa como transductor, pero que actúa como narrador. Es decir, él mismo está reproduciendo y jugando con los registros lingüísticos. No se trata únicamente de que lo que él diga no corresponda con los hechos. No, se trata de que hay inadecuaciones en todo el Quijote y hay contradicciones en lo que él mismo hace. Es decir, él corrige a Don Quijote con un registro, digamos, a ras de suelo, ¿sí? Pero él mismo se permite esas elevaciones retóricas para luego crear un contraste a ras de suelo con esa nariz averrugada y aberenjenada
de Tomé Cecial. Pues bien, estos juegos uno tiene que estar advertido de todos ellos. Y hay que estar advertido también de las mentiras. Fijaos que en el principio de la segunda parte, capítulo 3 de la segunda parte, leemos lo siguiente. Pensativo además quedó Don Quijote esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho. O sea, están esperando a que llegue Sansón Carrasco y que les diga, que les cuente cómo son sus aventuras en la primera parte. O sea, en 1605 se publica la primera parte del Quijote, los lectores lo leen, y ahora Don Quijote y Sancho, en 1615, en la segunda parte, quieren que Sansón Carrasco les explique cómo les han leído los lectores, cómo los lectores han leído sus historias. Y no se podía persuadir que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías. Claro, aquí no es Don Quijote quien dice, la espada, mi espada está todavía cubierta de sangre. Este es un discurso que entendemos referido por el Quijote, un discurso que entendemos que el transductor narrador nos refiere, aunque tampoco está muy claro, porque esto lo puede estar diciendo él. Es decir, el transductor narrador nos puede estar diciendo que la espada de Don Quijote sigue todavía manchada de sangre. Pero claro, ¿a quién ha matado Don Quijote? De sus enemigos, no ha matado a nadie. Don Quijote no ha matado a nadie. Entonces, y esto el transductor narrador lo sabe. El transductor narrador va a entrar en estos juegos. Va a entrar en estos juegos de concederle a Don Quijote ámbitos de verdad. Y esto es lo que, con muy buen tino, Maestro señala como fenomenología de lo verosímil. Fenomenología de lo verosímil. Y os voy a leer un breve pasaje de la Crítica de la Razón Literaria y luego os referiré un ejemplo, que es el mejor de todos, que da el propio Maestro en su obra. Fijaos, fenomenología de lo verosímil. Leemos lo siguiente. El narrador sabe todo acerca de cuánto va a suceder, pero no comparte con el lector ese conocimiento, sino que se lo comunica desde la visión y la sensorialidad de los personajes, o sea, desde lo que los personajes sienten, aunque él sepa todo lo que ha pasado, verdaderamente sepa todo lo que ha pasado. Porque el narrador, sabiendo y conociendo de antemano la esencia de los hechos, solo comunica al lector la fenomenología de esos hechos. Más adelante leemos. Habitualmente el narrador optará por limitar la percepción del lector a la percepción de los personajes. Progresivamente el narrador va sirviéndose de forma cada vez más sofisticada de la fenomenología de lo verosímil como modo de expresión fundamental del relato. Es verdad, es verdad. Y el ejemplo que pone Maestro, que es clarísimo, es el del yelmo de Mambrino. En el yelmo de Mambrino tenemos Don Quijote que dice, mira Sancho, ahí se acerca, bueno, en realidad es el barbero, ahí se acerca uno que lleva en su cabeza el yelmo de Mambrino, que es un yelmo de oro y brilla mucho. Esto es lo que Don Quijote percibe. Sancho dice, bueno, yo lo que veo es que viene un individuo con un barbero, con una bacía de barbero en la cabeza, porque está chispeando, está empezando a llover, está chispeando, y se ha puesto la bacía en la cabeza pues para cubrirse de la lluvia. Don Quijote y Sancho. Pero, ¿qué dice el transductor narrador? El transductor narrador sabe perfectamente que aquello es una bacía de barbero, pero dice lo siguiente. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. ¿Cómo que relumbraba como si fuera de oro? Ese relumbraba como si fuera de oro es concederle a Don Quijote un margen de credibilidad, algo a lo que asirse. Es decir, la percepción de Don Quijote no está tan descaminada. Le da, el transductor narrador le concede un asidero. Frente a la realidad de Sancho, o sea, esto es una bacía de barbero, tenemos al transductor narrador echándole un cable a Don Quijote. Este caso de la bacía es muy curioso. Fijaos de qué modo ese transductor narrador va a seguir echándole un cable a Sancho. Este pasaje es genial. Dice, mandó Sancho que alzase el yelmo. Luego, aquí se está hablando del yelmo. El yelmo, masculino. Esto lo dice el narrador, Esto está hablando el transductor narrador. Mandó Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo... ¿Cómo que tomándola? ¿Cuál es el antecedente de ese pronombre? Si estamos hablando de alzó el yelmo, el cual tomándola, la vacía. Dijo, por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a 8 como un maravedí. ¿Cómo que la vacía es buena? ¿Qué está sucediendo aquí? El Sancho dice, por Dios que la vacía es buena y que vale un real, la vacía. Pero el narrador, que sabe que es una vacía, dice, mandó a Sancho que alzase el yelmo.
el cual tomándola, luego, el yelmo es lo que dice Don Quijote, pero lo que Sancho toma es la bacía. Claro, pero ¿qué está haciendo aquí el narrador? Está respetando a Don Quijote, mandó a Sancho alzarse el yelmo, porque Don Quijote cree que es el yelmo de Mambrino, el cual, tomándola, la bacía, dijo, no es mala bacía. Luego está concediendo por igual, sin participar de ninguna manera, pero complicando todas estas cosas, las posiciones de uno y otro personaje. Bien, pues estas arterías, todos estos juegos de respetar la mentira, la verdad, conceder esto, conceder lo otro, todos los engaños que estamos viendo, este es el modo de actuar de este individuo. Insisto, en esta clase, en lo que va a durar esta clase, no podemos explicar la totalidad de estos fenómenos, porque todo el Quijote está escrito así. Todo el Quijote está escrito así. Y la intención que tengo con esta clase es más que nada advertiros de este hecho y poneros en alerta. Es decir, el lector del Quijote tiene que estar en una continua alerta, porque así se desarrolla el transductor narrador. Bien. Otro pasaje también curioso. ¿Cómo un tío que lo sabe todo puede decir lo que vamos a leer ahora? Capítulo 15 de la primera parte. Esto fijaos en el engaño. Y la suerte que sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún no hubo andado una pequeña legua cuando le deparó el camino, en el cual descubrió una venta, que a pesar suyo y gusto de Don Quijote, había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo. Ven, Don Quijote, esto es castillo, Sancho venta, castillo, venta, vale, así están los dos. Y tanto duró la porfía, que tuvieron lugar sin acabarla de llegar a ella, en la cual Sancho se entró, sin más averiguación, con toda su recua. ¿Cómo que sin más averiguación? A ver, ¿cómo que sin más averiguación? ¿Qué tiene que averiguar Sancho? Es decir, la condición de venta o de castillo es un enigma que requiere una averiguación. ¿Es un dilema que hay que resolver esto? El loco que dice que no estamos en la tierra y tú dices que estamos en la tierra, el loco dice que estamos en el cielo, muy bien, y tú dices, bueno, pues va, sin más averiguación concedo que estamos en la tierra. Hombre, no hay que conceder nada, no hay que ceder en nada frente a la locura de Don Quijote, que dice que la venta es castillo. No hay que averiguar nada, lo único es ser consciente de que está loco. Y lo mismo sucede en la cueva de Montesinos. Si ha pasado media hora, y Don Quijote dice que ha estado 3 días, no hay que averiguar nada de si ha pasado media hora o 3 días. No hay nada que averiguar. Ha pasado media hora. Otra cosa es que el loco diga que ha pasado 3 días. Ahora, todas las averiguaciones sobre la cueva de Montesinos, si el lector no está atento a esto, entrará en un juego de averiguar constantemente dónde está la verdad y la mentira de las cosas. Pero es que ese es un juego que responde a la artería de Cervantes, a la industria de Cervantes, a la genialidad narrativa compositiva de Cervantes, y tiene un objeto claro, que es lo que veremos en el apartado de conclusiones. Todo el que se meta con espíritu inquisidor, averiguador, a discriminar y a tratar de definir los contenidos de verdad de todas estas cosas, acabará embarullado en el barullo que Cervantes construye genialmente. Aquí no hay que averiguar nada. Es una venta, Sancho sabe que es venta, el transductor narrador sabe que es venta, y Don Quijote dice que es castillo porque está loco o porque juega a hacerse el loco, que esto ya lo veremos en la clase que dedicaremos a la locura de Don Quijote. Bien. No vamos a seguir. Esto es lo que sucede en todo momento. Entonces, ahora vamos a presentar brevemente las conclusiones de nuestro trabajo. Bien, antes de pasar a las conclusiones, a ver, esta es la primera clase. En la segunda clase vamos a hablar de la verdad y la mentira en Cide Mete Benengeli. Y en la tercera clase vamos a hablar de la verdad y la mentira en todos los demás ejercicios de transducción. Esta segunda clase y esta tercera clase van a tener a su vez unas conclusiones, que hoy también avanzamos de algún modo, porque hoy voy a daros las 3 conclusiones que podemos extraer después de analizar el sistema autoral del Quijote. Digo esto, aunque en la segunda clase y en la tercera clase tratemos estos aspectos y ofrezcamos también las mismas conclusiones que aquí. Bueno, es hacerlo todo en una sola sesión era demasiado tiempo y prefiero repetirme en las conclusiones que no hacer un vídeo de 3 horas. Bien, vamos ahora a las conclusiones. Son 3. La primera de ellas, toda esta confusión entre quién dice qué, porque al final uno nunca sabe si lo que está leyendo de quién proviene.
proviene de Cide Hamete Benengeli, es Cide Hamete quien habla de esto. Hay que otorgarle la autoría de lo que leemos al traductor, que es un transductor, al morisco aljamiado, que traduce del árabe al español. ¿Cómo sabemos que leemos a Cide Hamete Benengeli y que el morisco aljamiado que lo traduce no se lo está inventando? ¿Cómo lo sabemos? ¿A quién atribuirle las cosas? Pero luego tenemos al transductor narrador que dice que nos cuenta todo lo que el morisco le ha traducido. Pero ¿cómo sabemos que él es...? Siempre es así. Y siempre hay una indeterminación, o cabe endilgarle a una u otra instancia locutiva la propiedad ¿de qué? De los contenidos críticos del Quijote. Que esto es lo que veremos a partir de la cuarta sesión. En la cuarta sesión, en la cuarta clase de este curso, empezaremos a tratar los contenidos críticos. Pero esos contenidos críticos... Cervantes necesita de algún modo blindarse para que no le pase nada. O sea, no se puede objetivar en el Quijote aquello que veremos en la cuarta clase y salir indemne si tú previamente no te has proporcionado inhibiciones, si no te has proporcionado si no has disuelto tu voz en una polifonía que te anula. Si tu voz no se pierde en todas esas estratificaciones locutivas, si tu voz se pierde, se extravía por todas esas locuciones, estratificaciones locutivas, ¿a qué acusarte? De nada. ¿Qué puede decir Cervantes frente a cualquier objeción o crítica que le quieran hacer, o acusación directamente que le quieran hacer de los contenidos, por los contenidos críticos que hay en el Quijote? Oiga, fíjese usted que yo esto no lo digo, esto lo dice fulanito, o esto es lo que leemos de un tío que dice que encontró esto, que había escrito un moro, un historiador arábigo, pero que lo tradujo un morisco aljamiado, que a su vez no nos podemos fiar de él, etcétera. O sea, todo ese embrollo, ese transductor narrador que cuenta unas cosas pero suceden otras cosas distintas, al final el inquisidor, es decir, el que inquiere, el que pregunta, se va a quedar sin respuesta. Y esta es la primera conclusión, es que toda esta ingeniería narrativa tiene como una de sus principales funciones eximir a Cervantes de la responsabilidad que se deriva de los contenidos críticos que ha objetivado en el Quijote. Punto. Segunda conclusión. Esta tiene que ver con la originalidad narrativa. Es decir, Cervantes en el Quijote lo que hace es, con toda esta confusión de planos, de niveles, de estratos locutivos, lo que hace es llevar la genialidad narrativa, las habilidades y técnicas narratológicas a un nivel que no se había dado ese momento y que no sé yo si esto se ha superado en el futuro. Creo, uno no lo ha leído todo, por supuesto, ni mucho menos, pero el nivel de complejidad, de sofisticación, de ingenio narrativo de Cervantes es superlativo. Fijaos lo que sucede con el personaje de Álvaro Tarfe. Termina el Quijote, termina la primera parte del Quijote y Cervantes dice, o el narrador nos dice, que Don Quijote se va a ir a unas justas que se han de celebrar en Zaragoza. Sucede, no obstante, que Avellaneda publica la segunda parte del Quijote en el 1614 y se lleva a Don Quijote a las justas que se dan en Zaragoza, y aparece ahí un personaje, Álvaro Tarfe. Bien, en el 1615 Cervantes escribe la segunda parte, o sea, primera parte de Cervantes, primera parte del Quijote escrita por Cervantes, segunda parte del Quijote escrita por un escritor apócrifo, Avellaneda, y entonces ya sí la segunda parte del Quijote escrita por Cervantes. Pero Cervantes en esta segunda parte del Quijote se va a hacer eco de la segunda parte escrita por Avellaneda, en la que aparece un personaje que se llama Álvaro Tarfe. ¿Y qué sucede en la segunda parte del Quijote? En el capítulo 62, Don Quijote está mirando la casa donde se imprimen libros y da con el Quijote de Avellaneda y dice, mira, este es el Quijote falso, que no sé qué, no sé cuántos. Es decir, ese Quijote de Avellaneda que es un libro real y es fruto de un autor real, aunque con el seudónimo, un autor real que escribe una obra real, que leen unos
unos lectores reales, pero eso va a ser materia literaria en esa segunda parte de Cervantes, en la que unos personajes, Don Quijote y Sancho, van a leer esa obra real que ahora aparece allí, esa referencia real que aparece ficcionalizada en el Quijote, y en el que aparecen unos personajes que son personajes ficticios creados por Avellaneda, pero que ahora están en manos de Cervantes. O sea, Cervantes pone en sus manos y va a modelar los personajes ficticios del tío que le ha escrito una segunda parte. Bien, eso es lo que Don Quijote y Sancho en el 62º de la primera encuentran en la casa donde se imprimen libros. Pero es que en el 72º de la segunda parte están Don Quijote y Sancho en una venta y resulta que entra un tío, y ese tío que entra allí es Álvaro Tarfe. Es Álvaro Tarfe. Y entonces se produce ahí el maravilloso, la maravillosa identificación de Cervantes cuando dice: oye, Sancho, ¿has oído quién es este individuo que acaba de entrar aquí? Este es Álvaro Tarfe. Este Álvaro Tarfe es personaje del Quijote que andaba impreso en la segunda parte de mis aventuras apócrifas, de mis aventuras escritas por un autor apócrifo. O sea, Cervantes le hace decir a su Quijote, bueno, Cervantes mete a Álvaro Tarfe en su Quijote y le hace decir a su Quijote que ese tío que en realidad, que en teoría ellos dos acaban de ver realmente, aunque no, porque es ficticio, pero da igual, ese es el juego, ese tipo que ellos dos acaban de ver realmente es en realidad un personaje de ficción de un Quijote apócrifo. Fijaos en esa complejidad. Y ahora Don Quijote se encara con él y dice: oiga, usted es Don Álvaro Tarfe, el que anda en presidio. Sí, yo soy ese. O sea, yo soy el tío, en realidad, que usted ha visto, que ha leído en el 62º. Yo soy ese tío que es personaje allí, ahora es real, aunque en realidad sea personaje de la segunda parte del Quijote. Son todos ellos personajes de ficción, pero jugando con estos estratificaciones. Y entonces Don Quijote le dice: oye, ¿y Sancho se parece al Sancho que sale en el Quijote apócrifo de Avellaneda? No. ¿Y yo me parezco en algo? ¿Usted me ha visto a mí en su vida? No, yo a ti no te he visto. O sea, lo que está haciendo es denunciar al falso Quijote, al falso Sancho, está denostando esa segunda parte de Avellaneda. Y no contento con esto, le pide al escribano que venga y que, al alcalde, del lugar, que venga y que dé constancia a las administraciones del Estado, que den constancia de que el verdadero Don Quijote soy yo y no el falso Quijote que aparece por allí. Claro. Fijaos en toda la complejidad que tenemos en el juego entre estos personajes y sus niveles de esas distintas estratificaciones locutivas, pero que todo esto además debe entenderse en el marco de una crónica escrita por Cid Hamet Benengeli, traducida por uno, referida por otro. Entonces, si lo tomáis todo en su conjunto, esto es un grandísimo lío. Esto es una madeja complicadísima. Esto es una centrifugadora que te despedirá si te lo tomas en serio. Y con esto reafirmo lo que acabamos de decir en las primeras conclusiones. O sea, esto lo que hace es diluir la voz de Cervantes. No se le puede pedir responsabilidades a Cervantes. Y segunda conclusión de este análisis es que aquí se está desarrollando un juego narrativo, unas técnicas narrativas como nunca se habían dado. Y esta es la grandísima también originalidad de Cervantes. Bien, y pasamos ahora a las terceras conclusiones. Estas terceras conclusiones, si me lo permitís, las voy a leer. Las voy a leer porque hay un pasaje de la crítica de la razón literaria de Maestro en el que desde mi punto de vista acierta en las, digamos, conclusiones más importantes, en la visión más aguda de Maestro sobre el Quijote. Yo creo que este párrafo es fundamental, es clave, es un párrafo fundamental. Y luego os voy a leer mi glosa de este párrafo. Este párrafo, yo creo que aquí este es uno de los grandes aciertos de Maestro a la hora de interpretar el Quijote. A propósito de la ingeniería narrativa, que es lo que estamos viendo hoy aquí. Leo a Maestro en la crítica de la razón literaria. Se trata, a propósito de esta ingeniería narrativa, de todos estos estratos locutivos. Se trata, en suma, de una visión calidoscópica del narrador en su propia novela, de una expansión polifónica y discrecional del autor real y su voz narrativa en una disposición discursiva de múltiples estratificaciones locutivas, desde las que se refleja icónicamente la visión fragmentada que del mundo exterior se objetiva en la novela cervantina. Esto es clave, lo repito, esto es importante.
donde se refleja icónicamente la visión fragmentada que del mundo exterior se objetiva en la novela cervantina. Y esto es lo que me permito glosar seguidamente, porque esto es fundamental, y aquí radica también la modernidad de Cervantes. No, como también Maestro ha repetido muchas veces, en la obra de Shakespeare. En Shakespeare no vamos a encontrar esto no lo encontramos. En Shakespeare siempre se da la reivindicación del antiguo régimen. Siempre. Todo aquel que se mete con Dios o con el rey acaba mal. Ricardo III, Hamlet, Macbeth, todos aquellos que osan enfrentarse al trono y al altar, es decir, a las instituciones del antiguo régimen, se conducen a la muerte suya y de los suyos. Esto les pasa. Lady Macbeth, Ricardo III, todos. Maestro dice, se refleja icónicamente la visión fragmentada que del mundo exterior se objetiva en la novela cervantina. Hay una visión fragmentada. El monismo teológico y del antiguo régimen, hacen aguas en ese mundo moderno, en esa modernidad. Y contra la literatura de Shakespeare, que lo que hace es reivindicar ese monismo, ese univocismo, Cervantes no propugna un relativismo nihilista postmoderno, sino que se limita a decir la realidad es múltiple, está muy fragmentada y precisa aproximaciones muy diversas. Y toda esa fragmentación que hemos visto en la ingeniería narrativa explica también la fragmentación de ese mundo. Procedo a leer mi glosa de este pasaje de Maestro. Contra las numerosas lecturas que explican la polifonía que hemos examinado como si ésta fuese un vislumbre relativista en el sentido de que no existiría la realidad sino una multiplicidad de realidades posibles, contra esto, o como si ésta expresase una multiplicidad de perspectivas igualmente válidas como para explicar la realidad, o sea, no existe la realidad o existen tantas realidades como nosotros queramos ver, o sea, o un nihilismo o un perspectivismo. Contra esto, nosotros sostenemos con la crítica de la razón literaria que lo que aquí está haciendo Cervantes es sentenciar la caducidad del antiguo régimen y poner de manifiesto que el mundo moderno presenta una realidad material cuya complejidad exige una forma distinta de aproximarse a las cosas. Dicho de otro modo, el racionalismo teológico y absolutista propio del antiguo régimen ha quedado desbordada por la realidad material de la España de los siglos XV a XVII, que no es otra que la de un pluralismo incompatible con el discurso dogmático y con la visión monista de la realidad. ¿Cómo nos lo encontramos expresado en el Quijote? Por medio de la ingeniería narrativa. Una sola voz no puede arrogarse la capacidad de explicar la realidad de las cosas. La complejidad política, social, económica, geográfica, etológica, militar, etc., que se deriva de ser un imperio, no dice que sea imposible dar cuenta de la realidad, sino que para dar cuenta de ella no basta con una sola voz. Esta es la clave. La polifonía de voces que cuentan el Quijote actúa como una imagen especular de la complejidad del mundo social y político del siglo de Cervantes. El absolutismo político y los dogmas del racionalismo teológico sucumben ante las exigencias de una realidad que impone el desarrollo de un nuevo racionalismo, de un racionalismo de signo antropológico y materialista. Son contenidos estos del aparato, de los componentes críticos del Quijote que veremos en la cuarta sesión de este curso. El monismo se ve desbordado por la incontrovertible rotundidad de la ratio imperii. Aquel pensar ya no se dirige a Dios, sino que se centra en el hombre, a través de Dios, pero se mira al hombre. Había que pensar aquel mundo. El monismo ante aquel gigante hace aguas. El imperio hizo más por el hombre que los poemas de Cavalcanti, que los delirios filológicos romanos de Lorenzo Valla y las armas y los cuerpos angélicos de Marsilio Ficino. Lo que de verdad impuso la atención al hombre fue el imperio español. La circunnavegación de la tierra culminada por Elcano y el descubrimiento de América abrieron el mundo y ahora había que mirarlo, explicarlo y ordenarlo. No fueron los poetas y filólogos del Renacimiento italiano, sino el imperio español. Así la pluralidad de aquel tiempo y la realidad material que supuso la primera globalización, así el Quijote. El humanismo de verdad, en sentido filantrópico, se ejerció en la escuela de Salamanca, con sus grandísimas figuras.
El otro humanismo, el de los filólogos y librólatras en general, se reveló inútil cuando apareció América. Coincidimos con Karl Kohut cuando señala que, leemos, fueron teólogos eclesiásticos y no humanistas los que discutieron la justificación de la conquista española, defendieron los derechos de los indios y sentaron las bases del nuevo derecho internacional. Es cierto que los teólogos se valieron muchas veces de argumentos sacados de autores antiguos y se empeñaron en escribir un latín elegante según criterios severos de los humanistas. Pero esto no cambia nada el hecho fundamental de que estas discusiones fueron en su fondo teológico-jurídicas y no humanísticas. Las discusiones fueron teológico-jurídicas y no humanistas. Esta es la clave. Mientras que la monarquía hispánica civilizaba un mundo, los de la Europa sublime y humanista dejaban por escrito la expresión de su impotencia y su inhibición. Así se explican Utopía de Tomás Moro, 1516, o La Nueva Atlántida de Francis Bacon, 1626. Mientras la monarquía hispánica trabajaba, estos se entretenían escribiendo exégesis creativas de los delirios republicanos de Platón. En la ingeniería narrativa del Quijote es la imagen especular de aquella complejidad. El Quijote es la expresión literaria de aquel siglo. Esta es la conclusión de este sistema autoral. Un mundo, vamos a decirlo en palabras sencillas, y repetimos lo que acabamos de leer ahora, y con esto cerramos esta clase. El mundo del antiguo régimen no puede seguir explicando la realidad del mundo después del descubrimiento de América, de las guerras en Europa, de la circunnavegación del globo. Ese mundo abierto, esa primera globalización, da como resultado una complejidad social que no puede darse, no puede explicarse de forma unívoca, desde una sola perspectiva de las cosas. En la tercera sesión de este curso, cuando veamos los distintos ejercicios de transducción, veremos con la historia del cautivo cómo se habla en ladino, en esa lengua que se utiliza en berbería entre esclavos, moros, españoles, italianos, etc. Cómo se pierde sentido en todos los ejercicios de transducción, cómo tienen que hablarse los unos a los otros con señas, con traductores. Es decir, hay un mundo complejo, mucho más complejo que el mundo premoderno, que exige para su comprensión una potencia que no se tiene desde el monismo teológico o desde el absolutismo político. Y esta complejidad, cuidado, esta complejidad no la entendieron tampoco los humanistas, Se entendió en la escuela de Salamanca, ahí sí se entendió, porque se trató con argumentos jurídicos, no teológicos. No despreciamos con ello la teología, y no filológicos, y no despreciamos tampoco la filología, pero sencillamente hay que decir que los humanistas se quedaron en la filología, en un fundamentalismo filológico, y se desentendieron de la complejidad política real de su tiempo. Esta complejidad política es a la que se enfrentó la escuela de Salamanca. Bien, este mundo fragmentado, complejo, que no puede reducirse a una explicación dogmática, tiene su reflejo en una ingeniería narrativa que construye Cervantes, que es una réplica, una analogía, que está a la altura, que es expresión de la complejidad y de las múltiples estratificaciones y complejidades narrativas que presenta la realidad de su siglo. Ahí, en esa analogía, es donde adquiere sentido lo que Cervantes ha construido, y ahí es donde Cervantes nos ofrece en el Quijote, como decíamos, el Quijote es la expresión literaria de aquel siglo. Efectivamente, esto es lo que defendemos aquí.